Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Le saluda Marcel Richards y hoy nuestro tema está titulado Cadenas por coronas. Las dificultades y adversidades no deberían ser obstáculos para la realización de una vida con propósito. El apóstol Pablo hoy continúa en los versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Filipenses y nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Amigos y amigas, quiero mencionarles algunos de los personajes famosos que muchos ya hemos oído, del que muchos hemos oído hablar, donde los impedimentos fueron transformados en piedras y peldaños para poder llegar a la cima. Y entre ellos está Beethoven. Beethoven, un compositor sordo que, a pesar de su limitación, llegó a componer melodías extraordinarias. Demóstenes, que era tartamudo, pero llegó a ser el orador más famoso en Grecia. Y también quiero hablarles de Fanny Crosby, una mujer que nació ciega y que a pesar de eso, ella llegó a componer muchos himnos sublimes. Y ahora, con esto, quiero introducirme y recalcar lo que nos dice el apóstol Pablo, que no debemos de preguntar por qué de las cosas, sino preguntar para qué. El apóstol Pablo tenía planes de ir y evangelizar a Asia, pero Dios quería otra cosa. Dios tenía otros planes para él e impidió que él fuera hacia el este y lo envió hacia el occidente, a Europa. Aquí en Roma, el apóstol fue apresado y fue llevado preso a una casa alquilada, donde estuvo sujeto o estuvo encadenado las 24 horas a un soldado. Y cada 6 horas era el cambio de turno del soldado. Pero el apóstol Pablo aprovechó y a esos 4 hombres y a sus familias, él pudo darle el testimonio de amor, de fe, de fidelidad y también de oración. Saben, amigos y amigas, el apóstol, Dios usó las cadenas para poder evangelizar a toda la guardia pretoriana. El diablo encadenó al mensajero, pero no pudo sujetar el mensaje. Los grilletes podían fijar las muñecas del apóstol Pablo, pero nunca su testimonio. Pablo podía estar preso como delincuente, pero su mensaje era libre y trascendental. Y Pablo nunca se quejó de sus cadenas. Consagró sus cadenas al Señor. Saben, amigos y amigas, Pablo no se preguntó por qué estaba en cadenas, sino para qué estaba en cadenas. Y esas cadenas fueron más bien oportunidades para poder dar testimonio. El apóstol Pablo
se regocijaba de lo que Dios haría, en lugar de quejarse por lo que Dios no había hecho. Amigos y amigas, Dios usó la vara de Moisés para poder abrir el mar rojo. Dios usó los pececitos y los panes de aquel niño para poder alimentar una gran multitud. Dios usó la honda y las piedras de David para poder matar al gigante Goliat. Y ahora también usó las cadenas de un prisionero para mostrar su amor y poder e impactar con el Evangelio. Saben, amigos y amigas, cada uno de nosotros tenemos cadenas. Tú tienes tus cadenas y yo tengo las mías. Y no importa cuáles sean, hoy nuestro deber es consagrar esas cadenas a Dios. Esas cadenas que en lugar de ser un obstáculo en nuestra vida, debe ser más bien un peldaño para poder llegar a la cima. Si tú y yo entregamos las cadenas al Señor, si tú y yo los consagramos al Dios Todopoderoso, en breve el Señor te las cambiará por una cadena permanente y eterna. Quizás estoy hablando a alguna persona que está atravesando alguna circunstancia difícil en el día de hoy. Y hoy quiero decirle que nos aferremos a las promesas de Dios. El Señor nos dice en 2 de Crónicas, en el capítulo 7, en el verso 14, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla y buscara mi rostro, si se arrepiente, si se alejara de sus malas acciones, entonces, solamente entonces, escucharé y sanaré su tierra. Y también el Señor nos da una promesa y nos dice en Mateo 11 y en el verso 28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos dice hoy, ven. No importa la condición en la que tú puedes estar. No importa si sientes que no tienes fuerzas para poder seguir luchando. El Señor te dice, ven. Ven si estás cargado, si estás cansado, y Él os hará descansar. Recordemos, si Dios está con nosotros, entonces ¿quién en contra? El Señor nos dice que cualquiera de los impedimentos que podamos tener en este día para poder alcanzar nuestra cima, Él tiene el control. Solamente tenemos que consagrarlos a Él. Solamente tenemos que ponérselos a sus pies y entonces Él llevará nuestra carga. Confía en Él. Dios es bueno. No importa cualquiera de las circunstancias en que estemos, Dios lleva el control. Y Él conoce tu situación. Y Él hace posible lo imposible. Un abrazo a la distancia. Los amo en el Señor. Bendiciones, bendiciones. Y te esperamos mañana, una vez más, en su gracia es suficiente. Bendiciones.